la imagen y las palabras de Carlos Sánchez, que es secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Mira, hace tiempo que Radio Copillas quería escuchar opiniones sobre asuntos sociales, sobre economía y sobre empleo. Hace tanto tiempo que antes trabajábamos con micrófonos y ahora trabajamos con Skype. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. El virus ha interrumpido las maneras de relacionarnos. Utilizamos ahora medios informáticos. Vosotros en Comisiones Obreras tenéis abierta una página web, tenéis página en Facebook, por ejemplo, pero ¿tenéis previsto la apertura de las oficinas? Pues sí, hemos empezado esta semana a hacer, vamos a decir, lo que es apertura presencial, ¿no? Porque, bueno, nosotros no hemos parado, la actividad hemos continuado, en fin, hemos puesto dispositivos telemáticos, teléfonos de línea 900 gratuitos, incluso decidimos, cuando se declaró el estado de alarma, ante la situación que se nos venía encima, naturalmente, de hacer un trabajo de asesoramiento más allá incluso de nuestra afiliación al conjunto de las personas del mundo del trabajo, ¿no? Y, bueno, hemos multiplicado con diferencia la atención, ¿no?, del asesoramiento a las personas que han requerido de los sindicatos, en este caso de comisiones obreras, para, bueno, pues resolver muchas dudas, sobre todo pues desde el momento en que se declara el estado de alarma y empezamos con el tema de los ERTEs, ¿no? Tú tienes información sobre las conversaciones del gobierno, la patronal, los sindicatos sobre el diálogo social. La COE se ha levantado de la mesa de acuerdos a cuenta de la noticia sobre la derogación inminente de la reforma laboral del PP. Este acto no es extraño. En cualquier negociación puede ser una medida de presión, la puede utilizar cualquiera de los interlocutores. Esto no significa que sea una ruptura total. Pues yo pienso que no. Nosotros ya hemos valorado esto. Mira, ayer mismo ha habido una reunión de carácter estatal, de todas las secretarías generales de todos los territorios de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de toda España, y hemos estado valorando las circunstancias. Nosotros consideramos que, bueno, la posición que ha anunciado COE de salirse del diálogo social, pensamos que es una sobreactuación, ¿no?, que es lo que estamos pensando, con el objetivo seguramente de mejorar su posición ante el momento en el que se aborde la discusión en profundidad, ¿no?, de la derogación de la reforma laboral, ¿no? Porque con independencia de que eso esté en un acuerdo que se ha suscrito con uno de los partidos políticos en el Parlamento para conseguir su abstención ante la última petición de renovación del estado de alarma del último periodo de 15 días, con independencia de eso hay que decir que la cuestión de la derogación de la reforma laboral estaba en los programas electorales de los dos partidos que han formado gobierno, ¿no? En los dos programas, unos con mayor profusión y otros con menos. Pero bueno, lo importante es que luego estuvo en el programa de gobierno del llamado Gobierno de Progreso, que fue sometido al debate de investidura, su presidente, y por tanto avalado por el Parlamento de España, ¿no?, ese programa, y en ese programa estaba la derogación de la reforma laboral. Claro, es verdad que no es lo mismo abordar la derogación de esa reforma laboral del 2012 con acuerdo en el marco del diálogo social que sin acuerdo, pero yo he de decir que esa reforma del 2012 se hizo sin acuerdo en el diálogo social, se hizo con alevosía y nocturnidad, se hizo contra el diálogo social, porque recuerdo que entonces había un acuerdo patronal-sindicatos y se llevó por delante tantas y tantas cosas, ¿no? Voy a decir más, es que aquella reforma laboral no estaba en el programa que le permitió a Mariano Rajoy ganar las elecciones, ¿no? Y recuerdo que nosotros hicimos una campaña muy fuerte en aquella época diciendo que no se podía gobernar con un programa distinto al que se habían presentado las elecciones. Es más, nosotros hicimos 2 huelgas generales contra aquella reforma laboral, y la bandera de la derogación de la reforma laboral es una bandera de los sindicatos, con independencia de otras cosas. Pero bueno, en fin, yo creo que la COE está sobreactuando y creo que esto se va a reconducir, en fin, porque no queda otro camino. De todas formas, tu secretario general a nivel nacional, Unai Sordo, ha hecho unas declaraciones en las cuales indica que la reforma obviamente no puede ser una cuestión a resolver en 15 días. Pues no, efectivamente, la reforma es
es en profundidad, o la derogación de la reforma. Bueno, se ha empleado, en fin, esos calificativos de absoluta o total. Bueno, hay que hablarlo, porque, a ver, aquella reforma laboral del 2012, hace 8 años de esto, un poco más, pues se hizo bueno, se pretendía para conseguir lo contrario de lo que se cosechó, ¿no? Que, entre otras cosas, era que el último recurso que pudieran utilizar las empresas en aquella situación de la crisis financiera no fuera el recurso al despido. Además, bueno, puede potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales bueno, atender mejor a los jóvenes, a los parados de larga duración, y las consecuencias de aquella reforma laboral es que se desatendió a los jóvenes, que hubo más contratos de larga duración, que no se potenciaron, sino todo lo contrario, los contratos indefinidos, más temporales, más precariedad, en fin, y que el despido se abarató y como consecuencia pues llegamos a unas cifras muy alarmantes de desempleo, ¿no? Bueno, ahora hay que abordar esto y necesita tiempo, evidentemente. Sí, no necesita tiempo porque una vez que se derogue parcial o totalmente, evidentemente tiene que haber un texto alternativo, tiene que haber una ley alternativa. Una ley alternativa no se hace de un día para otro. Bueno, a ver, la ley es el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que es la que hoy tenemos. Y aquella reforma lo que hizo... Perdona la ironía, sigue siendo el Estatuto de los Trabajadores. Sí, sigue siendo el Estatuto. Bueno, el Estatuto nace de 1980, es decir, han pasado muchos años, ¿no? Y el mercado de trabajo cambia mucho. Ahora, por ejemplo, pues estamos con el tema de los trabajos en las plataformas, en el ámbito digital, el teletrabajo ahora, bueno, tantas otras cosas que van a obligar a abordar en profundidad un nuevo marco de relaciones laborales, ¿no? Más ajustado a la situación, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. De paso, pues lo que queremos hacer, y esa es la idea, es derogar aquellos aspectos más lesivos de aquella reforma del 12, ¿no? Y, por tanto, plantearse la derogación de la ley pues no es ninguna noticia nueva, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que se ha montado demasiado circo, ¿no? Con esto. Sí. Ya me hubiera gustado a mí que se hubiera montado tanta tensión mediática cuando se hizo la reforma laboral como la que se ha montado ahora, porque se haya llevado a un acuerdo con uno de los partidos políticos del Parlamento. Bueno, aquel entonces fue, aparte de la posición sindical, fue la chita callando, no fue pactada, efectivamente, como tú mencionabas antes. Ahora vivimos unos tiempos de incertidumbre, porque hemos pasado una crisis con el virus, pero el virus no tiene vacuna, no sabemos lo que va a ocurrir. Desde el punto de vista laboral, ¿hemos aprendido algo? Quiero decir, en la anterior crisis financiera, bueno, pues las empresas se cerraron, no había las sustituciones que pueda haber ahora con los ERTE, ¿no? Las empresas cerraban y los trabajadores iban directamente al paro. Y los autónomos ni siquiera tenían el alivio momentáneo del paro, ¿no? Ahora, el funcionamiento que tú crees, que tú intuyes, que tú piensas que va a ocurrir, va a ser lo mismo. La sustitución va a ser continuar con el ladrillo, con el turismo masificado, con los empleos precarios. No, yo creo que no, que, bueno, deberían de cambiar muchas cosas. Yo creo que esta crisis, bueno, que es una crisis sanitaria, bueno, pues ha enseñado que bueno, ha puesto el foco, ¿no?, sobre una realidad que pensábamos, por ejemplo, que teníamos la mejor sanidad del mundo, ¿no?, en España, ¿no? Pues esto lo ha puesto en cuestión, ¿no? Que no es tanto como pensábamos, ¿no?, que es buena, naturalmente, que tenemos buenos profesionales, pero resulta que tenemos pocos profesionales, que tenemos pocos medios. La prueba evidente es que nos quedamos sin mascarillas al día siguiente, ¿no? Pero no en una comunidad, sino en todas, bueno, voy a decir en toda Europa, ¿no? Es decir, que no estábamos preparados para una situación de esta envergadura, ¿no? Pero bueno, se han puesto muchas cosas en valor. Por ejemplo, ¿qué se ha puesto en valor? Pues desde luego los servicios públicos, ¿no? En general, ¿no? Se ha puesto en valor ese trabajo que hasta ahora era invisible, ese trabajo que ha sido considerado esencial, y lo ha sido considerado esencial pues nada más y nada menos que por un decreto, ¿no? Y aquel trabajo tan precario,
en fin, que pasaba tan desapercibido, tan mal pagado, tan mal retribuido, tan mal considerado, pues resulta que han sido esenciales. Hemos dicho nosotros que hoy es tan importante el trabajo de una persona que está en la limpieza, de la limpiadora, que el de su encargado, ¿no? O, en fin, o el trabajo de una persona que está de reponedora en un supermercado, que prácticamente el director del centro, ¿no? Hoy esos trabajos son esenciales porque nos han ayudado a salir de esto, pero se han puesto en valor más cosas, ¿no? El mismo teletrabajo, que hay que regularlo porque tiene que haber un teletrabajo, pero con garantías. Se ha puesto en valor pues la prestación de los servicios públicos desde la óptica del derecho o desde la óptica del mercado, ¿no? Esto de la residencia de ancianos bajo gestión privada, ¿no? O la dependencia o la atención domiciliaria. Claro, es que con lo que podemos decir, los derechos sociales no se puede hacer negocio, porque esto es un problema de costes. Ya lo hemos visto, es decir, de costes quiere decir que se devalúa pues la prestación de esos servicios en términos de personal, de atención, en términos de asistencia, de calidad de la asistencia en esos centros. Es decir, eso no puede estar sometido a las reglas del mercado, ¿no? Eso tiene que estar sometido a las reglas de la protección social y de los derechos sociales de la gente, y por tanto eso está ahí. También se ha puesto en valor, y eso es muy importante, pues el papel de los estados, ¿no? Es decir, eso que decíamos hace poco. Bueno, ahora resulta que todos somos keynesianos, ¿no? Pues claro, pero somos keynesianos para socializar las pérdidas, ¿no? Cuando haya beneficios, ya veremos cómo queda la cosa, pero ahí estaremos naturalmente en el debate, ¿no? Es decir, bueno, el papel del Estado, porque ahora todo es pedir, y pues yo he dicho en alguna ocasión, bueno, qué bueno es ahora reconocer que era importante pagar impuestos, ¿no? Porque ya me contaréis cómo lo vamos a arreglar esto, porque esa factura habrá que pagarla y, por tanto, la fiscalidad es otra de las cuestiones que hay que abordar inmediatamente, como hay que abordar también la necesidad de disponer de una potente banca pública, que, por cierto, España no tiene, que otros países europeos sí tienen, porque hemos visto el circo que se ha montado en torno a la concesión de los créditos ICO con los autónomos y con nuestras empresas, porque, claro, el escudo social y el escudo económico que se ha puesto ahora no tiene parangón con el que se puso la crisis financiera, ¿no? Entonces, esto es muy importante y de todo eso tenemos que sacar lecturas positivas. Yo creo que sí. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención es que, siendo España un país de una importancia intermedia, tampoco hay que darle más importancia a la que tenemos, ¿no? En el contexto mundial y cómo está ahora la liberalización de los mercados, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que España no tenga capacidad para hacer mascarillas de un día para otro. Pues bueno, te llama la atención, ¿no? España, Francia, Italia, Alemania, todos, ¿no? Europa ha dejado de fabricar y se lo han llevado todo fuera porque teóricamente salía más barato. Sí, y mira, y hemos caído en manos de las redes, ¿no? En fin, de especulación, bueno, se han engañado, no a nosotros solo, a muchos estados. De todo eso, pues se ha hecho una mala utilización, en mi opinión, política, porque nos han engañado a todos, a la Comunidad de Madrid, a Valencia, a Cantabria, a España, y nos hemos metido en ese mercado. En fin, de baratijos, de mercado persa, de venta nada más y nada menos que de equipos de protección individual que si no reúne condiciones, pues te puede llevar por delante la vida, ¿no? Sí, pero incido, ¿a ti no te resulta triste que en España no haya fábricas? Porque el virus existe, el virus continúa, no sabemos si va a venir otro virus, si va a mutar al virus actual. A mí me resulta muy llamativo que seamos incapaces de reaccionar de un día para otro. Bueno, ya me resulta llamativo que no existieran stock de mascarillas o de equipos sanitarios, ¿no? Estamos en un mundo en el cual nos están amenazando cada 2 por 3 con que pueda haber una guerra mundial, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una guerra mundial y la guerra mundial las armas que se emplearan fueran los virus? Nos moríamos todos. Pues claro, pues evidentemente, si la guerra fuera bacteriológica, en fin, de eso ya hay más que literatura, ¿no? Y algunas que otras películas que hemos consumido no hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, pues estaríamos prácticamente desprotegidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, el problema no es un problema ya nuclear, es mayor. No, nuclear no. Sí, ante una hipótesis de una guerra bacteriológica, pues vamos apañados, ¿no?
Porque ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría es que lo que ha ocurrido en tantas guerras, ¿no? Que se salvarían los que más recursos tienen, ¿no? Que son los que pueden protegerse. Hombre, yo creo que en el caso de de una guerra nuclear sí que se podría proteger, ¿no? Es común los refugios nucleares para la gente que tiene dinero para comprarles, para instalarles, pero el tema bacteriológico es más complicado. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que nosotros pertenecemos a la OTAN. Si pertenecemos a la OTAN, yo no he percibido, no he tenido noticia de más ayuda que de Turquía. Turquía nos mandó dos envíos de material sanitario. No sé, estamos como vendidos, mejor dicho. Más que vencidos, vendidos. Bueno, la OTAN debe estar en otra cosa, porque la OTAN pues, no ha dado la cara en este problema para nada, ¿no? Es decir, lo que queremos que dé la cara, naturalmente, son las organizaciones internacionales pues de derechos humanos, por supuesto, las organizaciones internacionales en términos de estructuras políticas, ¿no? Y ahora, naturalmente, lo que se está poniendo a prueba es precisamente el proyecto europeo, ¿no? Porque probablemente, en términos de hablando del mundo mundial, ¿no? Es decir, pues vamos a decir que la suerte de vivir en un entorno pues de mayor regulación, de protección, porque claro, el desafío que tenemos a la vuelta a la esquina no es solamente la lucha contra esta pandemia o la que pueda venir, sino la otra que es, en mi opinión, aún más fuerte, ¿no? Que es la lucha contra el cambio climático. Es que esa es fundamental y eso es lo que tenemos que hacer ya desde ya y los próximos años, porque nos estamos jugando el planeta. Una otra pregunta, más en concreto refiriéndonos en el ámbito geográfico a Cantabria. Cantabria, antes de la crisis sanitaria de la que estamos hablando, no se puede decir que fuera un buen ejemplo de funcionamiento económico. Lo que decíamos antes, o lo que yo decía antes, ¿no? El ladrillo, la masificación turística, tenían altas tasas de paro y empleos en precarios. ¿Hay soluciones? Me refiero a Cantabria. Bueno, hombre, la ¿Hay Cantabria proyectos tiene... de hacer algo, de cambiar algo? Bueno, el problema que tenemos en Cantabria, lo digo eso para todos, no es disparar al aire, ¿no? Pero es así, es que no tenemos un modelo de proyecto de región, ¿no? Parece mentira que esto se diga ahora, pero esto es así. Damos muchos palos de ciego, en mi opinión. No sabemos, eso que se suele decir, no sabemos qué es lo que queremos ser de mayores, ¿no? Es decir, no hay un proyecto. No hay un proyecto de región, y digo que parece mentira porque hay partidos políticos que se presentan en la región a las elecciones autonómicas, que gobiernan y que tienen en sus manos por la posibilidad, dentro de los recursos que son muy limitados de una comunidad autónoma, más esta, que es una comunidad muy pequeña, naturalmente, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Y yo creo que se improvisa demasiado, si nos dejamos llevar por las ocurrencias, no hay un proyecto. Y claro, un proyecto de región es una cosa que concita un acuerdo global, ¿no? De toda la sociedad, de todos los partidos, de todas las organizaciones. Y hay cosas, para que claro, el cortoplacismo de la política se lleva muchas cosas por delante, en mi opinión, ¿no? Siempre con la cabeza puesta en las urnas es muy difícil proyectar el futuro o comprometerse a proyectos estratégicos de futuro, ¿no? De si Cantabria pues apuesta por un modelo de desarrollo determinado, por un tipo de industria determinada, por un tipo de actividad económica determinada. Es decir, yo creo que tocamos muchos palillos, pero no sabemos bien dónde vamos. Pero sin embargo, es mi impresión. Tú tienes acceso a otra información, será más concreta y mejor que la mía, seguro, ¿no? Siempre se pone de ejemplo Euskadi. Sí, Euskadi parece que funciona mejor que Cantabria. Bueno, se pone Euskadi, se pone también de ejemplo Navarra, que lo tenemos también cerca. Sí, también está cerca. Tienen un tejido industrial mucho más importante que el nuestro. Bueno, No son más listos que nosotros. Bueno, han conservado más algunas, vamos a decir, algunos fortalezas, ¿no? Entre otras, su tejido industrial, ¿no? Vale, nosotros tenemos un tejido industrial, la industria en la economía en Cantabria pesa más que la media española. Es verdad que nosotros tenemos un sector primario más pequeño, el sector servicios, como en todas las economías
regionales es potente, en términos de tanto económicos como de empleo, salvando, en fin, las circunstancias actuales, no hablo, ¿no? Naturalmente, pero bueno, nuestro tejido industrial está en torno a un 20% del Producto Interior Bruto, ¿no? Que no está mal, pero bueno, hablamos de Euskadi, que están cerca del 25%. Sí, yo además porque está próxima. Sí, está próxima, ¿no? Pero nosotros hemos hecho cosas mal. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho mal, en mi opinión? Pues hemos hecho mal mirar a Euskadi no como socios o como, sino con esos problemas, ¿no? De los nacionalismos o cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues en materia de infraestructuras, ¿no? ¿Cómo no es posible que nosotros no hayamos tenido una buena conexión ferroviaria con el País Vasco desde hace ya mucho tiempo, que hubiera favorecido no solamente el tránsito de las personas, sino el tránsito de nuestras propias mercancías? La gente tiene que saber que para poder ser competitivos, que esto es un problema de plazos y de tiempo, nosotros mucha mercancía las tenemos que bajar por Palencia, tenemos que ir a Venta de Baños y de ahí subir hacia Europa. O sea, ¿cómo es posible esto? Claro, entonces hay empresas que prefieren instalarse en Vizcaya que estar aquí en la Bahía de Santander, ¿no? Instaladas. ¿Por qué? Porque ganan un día y medio o 2 días, ¿no? Y los mercados internacionales son muy abiertos y muy competitivos. Entonces hay ajustes que hay que hacer. Ha habido una obsesión tremenda por sacar los trenes por la meseta, y eso tiene unos problemas orográficos muy considerables, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ahora se está en esa idea de la conexión hacia la Y vasca, aprovechando, bueno, pues algunos marcos europeos que pueden ayudar a financiar esos tipos de proyectos, porque aunque son 100 kilómetros los que nos separan del País Vasco aproximadamente, para conectar nuestro tren tenemos un problema de ancho de vía y tenemos un problema orográfico, porque ese tren habrá que meterlo prácticamente por debajo de tierra, ¿no? Es decir, eso tiene un coste muy elevado, pero desde luego eso es fundamental. Aparte que nos podría conseguir apostar por una salida por esa vía hacia el País Vasco, sin lugar a duda, porque garantizamos, por lo menos, en mi opinión, 3 cosas. Una, conectarnos con un País Vasco con el que tenemos muchas relaciones comerciales. 2, conectarnos directamente con Europa. Y 3, conectarnos con el Mediterráneo, ¿no? Por esa vía hacia Zaragoza, Sagunto, Valencia, ¿no? Unir los puertos del Mediterráneo con el norte de España era el proyecto de la Engaña, y ese es un proyecto que se puede facilitar con la conexión por el de ferrocarril hacia el País Vasco. Mira, por ejemplo, por invitación de Guillermo Moral, que es el delegado tuyo en Torlavega, de Comisiones Obreras en Torlavega, yo asistí en la Escuela de Ingenieros de Minas en Torlavega. Tú pertenecías a la mesa, a aquella demostración o a aquella posible reapertura de las minas de Arreacín. ¿Recuerdas? Sí. Asistió el presidente Revilla. Bueno, tú pertenecías a la mesa y ahí se trataron de varias intenciones. En la época anterior de Radio Comillas, cuando había micrófono y había una mesa en la cual participaba de forma presencial, yo con Guillermo tuve algún programa en el cual colegimos los dos que tenía unos aspectos bastante dudosos la apertura de esas minas y que tenía un componente especulativo. De hecho, la última noticia que tengo yo de las empresas que al final no consiguieron reabrir la mina, porque no es un problema de reabrir, sino de que hubiera realmente material en la mina, decían que se había vuelto a aplazar por el tema del coronavirus. Eso lo dijeron hace 15 o 20 días, pero esto de la posible reapertura lleva meses, lleva años hablándose. Yo la impresión que tengo es que aquí en Cantabria, volviendo al tema de las comunicaciones y volviendo al tema de las referencias con otras comunidades autónomas, se promete mucho y luego no se cumple nada. Es como si se quisieran hacer cosas, pero no se estudiaran a fondo. Sí, bueno, pues a ver, sobre ese asunto, bueno, aquello se generó en su momento pues una expectativa, podríamos decir, ¿no?
bueno, pues había algún interés basándose o aprovechando una serie de estudios que se habían hecho en su momento por la Escuela de Minas de aquí, que bueno, por la empresa que gestionó la actividad minera en el último periodo, hasta que se cerró. Bueno, había una expectativa, ¿no? Y se sacaron, bueno, pues a concurso una serie de cuadrículas para hacer sondeos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Luego estábamos en una fase de exploración. Bueno, nosotros no lo vimos mal en la idea de que eso, pues con los riesgos, es decir, bueno, pues nosotros ya pusimos desde el primer momento los riesgos que podía eso suponer desde el punto de vista del patrimonio cultural, del medio ambiente, de más cosas, ¿no? Pero bueno, sin duda una oportunidad, ¿no? Siempre y cuando pues se respetaran una serie de condiciones, ¿no? Pero bueno, eso al final yo francamente no sé en qué ha quedado, ¿no? Generó sí esa expectativa y probablemente la ilusión y la gente haya pensado que se ha vendido humo, que probablemente algo de esto haya, pero bueno, esa actividad, como cualquiera, a ver, te voy a decir una cosa, como cualquier actividad económica, es especulativa. Es decir, eso no cabe la menor duda, sea esa, sea la de vinculada a la madera o a cualquier otra cuestión, ¿no? Es decir, bueno, y eso pues tiene que ver si hay o no hay zinc, si hay o no hay precios que puedan ser competitivos en el mercado internacional y si eso puede generar actividad en el futuro, siempre y cuando no pongamos en riesgo, insisto, ni nuestro patrimonio cultural, ni nuestro medio ambiente, ni nuestra seguridad, ni nada de esto. Es decir, pero bueno, hay una cosa que es importante, quiero decir aquí, ¿no? Es que esa operación, insisto, que con mucho humo, pues no ha tenido de momento, no, ni debe de tenerlo, ¿no? No ha tenido ningún coste en las arcas públicas, ¿no? A diferencia de otros proyectos que sí se iniciaron y que fracasaron, ¿no? Es decir, por lo menos esto es importante, ¿no? Yo, como te comenté, estuve presente en esa reunión. Las prevenciones que tú haces mención ahora, los riesgos que se podían correr, tú les recalcaste, lo dejaste bien clarito que había que cuidar, entre otras cosas, el entorno, la geografía. Y bueno, planteaste tus dudas y diste a entender que era una oportunidad que se podría abrir y que habría que seguirla, ¿no? Bien. Incluso, aparte, y no obstante, la parte financiera, la credibilidad financiera de aquellas empresas que consiguieron esas cuadrículas de las que hablabas, pues ha quedado bien clarito que no era precisamente un ejemplo tampoco. Pues sí, porque había alguna noticia en relación a dudas. Sí, no, que decía que había algún tipo de, en fin, prevención sí que hemos tenido. Había alguna empresa, pues que hubo varias, ¿no? Y tal, pues que tenían por detrás, no, en fin, no unas buenas prácticas, podríamos decir, desde el punto de vista de gestión financiera y tal igual. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es lo que iban a hacer, bueno, tampoco, ya veríamos lo que hubiera dado de sí, ¿no? Era hacer sondeos. Aquí no se iba a reabrir ninguna mina, porque el Pozo Santa Amelia, que es lo último que hubo la explotación minera en torno al Pozo Santa Amelia, eso está agotado. Es decir, que aquí se está hablando de reabrir una actividad minera, no reabrir una mina. Esa mina no se va a reabrir. Y se estaban sondeando o haciendo sondeos en varios sitios. Había varias empresas. Había un grupo pues, australiano, había estos otros canadienses, había otros y tal. Bueno, algunos hicieron inversión, otros han salido corriendo, han vendido sus derechos a otros. Esto es lo que ha ido pasando. Yo creo que eso ha quedado ahí en el aire. Si no hay fin, no hay negocio, evidentemente, ni desde el punto de vista de económico, ni desde el punto de vista del empleo, naturalmente, y hubiera sido un desafío muy importante. Ya veríamos cómo hubiéramos sido capaces de afrontarlo si hubiera habido recursos mineros, es decir, zinc, y si hubiera habido buenos precios en el mercado y se puede haber explotado, pues nos hubiera planteado un problema ante una oportunidad con muchos riesgos. Y entonces ahí es donde teníamos que haber estado naturalmente todos. Claro, se vende la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Muchas veces, porque hubo quien hablaba de esto y ya hablaba de miles de empleos, ¿no? Sí. Es decir, esa es la irresponsabilidad y el maniqueo político de las cosas, ¿no? Sí. Por eso yo apelo a la responsabilidad de no vender humo, y a la gente no tomarle el pelo y hablarle con claridad. Decía, yo lo voy a citar aquí, ¿no? El fundador de la UGT y creo que del PSOE, el Pablo Iglesias,
el histórico, ¿no? Decía que a los trabajadores hay que decirles la verdad, aunque no les guste, ¿no? Y yo creo que a la gente hay que decirle la verdad, aunque no le guste. Lo que no hay que hacer es engañar a la gente. Estoy de acuerdo contigo. Otro tema también que tiene su importancia es aquel de llevar el tren a Madrid, con el tema del AVE. ¿Cuál es la opinión tuya? Bueno, a ver, nosotros creemos que yo creo que Cantabria no tiene un problema de alta velocidad, ¿eh? Ya lo digo aquí, primero porque además no hay ningún estudio. Esto que se hacen muchas cosas, cuando se hacen inversiones se hacen estudios de mercado, ¿no? Pero no hay ningún estudio que diga que hay una gran... Bueno, aquí podríamos hacer, que no, yo creo que no se va a hacer porque es inviable, podríamos hacer, tener un AVE, ¿no? Pero podríamos cometer el error, que ya se ha cometido mucho en las infraestructuras en España, es de tener estaciones pues, prácticamente vacías, ¿no? Es decir, yo creo que la demanda de alta velocidad en Cantabria no existe. O sea, existe la demanda porque pega un tirón y eso es muy importante de una red ferroviaria de mercancías o mixta, es decir, eso llamamos de alta capacidad y no tanto de alta velocidad, sino de velocidad alta, que es otra cosa diferente, ¿no? Estudiar las posibilidades. A mí me parece que el problema de Cantabria no es el AVE. Ese es un problema que se ha puesto encima de la mesa también con la intención de levantar una cortina de humo y engañar naturalmente al personal, ¿no? Yo creo que el problema que nosotros tenemos es otro, ¿no? Entre otras cosas porque tener seguir con la idea esta de la alta velocidad pues es un error, ¿no? En el sentido, no solo para Cantabria, sino en mi opinión para casi toda España. Tenemos que tener en cuenta que creo que después de China, España es el país, claro cómo es España, ¿no? De pequeño comparado con otros países, pues después de China, España es el segundo país del mundo con mayores kilómetros en alta velocidad en relación a su propia población. O sea, que nos hacemos un poco a la idea. Pero claro, este es un país que ha construido aeropuertos sin aviones, este es un país que ha hecho estaciones sin trenes, este es un país que ha hecho cosas que poco decentes, ¿no? Y que además siempre ha salido del erario público y, por tanto, del esfuerzo de los ciudadanos con sus impuestos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, en fin, hablar con mayor sinceridad, mirándola a los ojos y a la gente a la cara y no vender humo. Carlos, pues llevamos media hora del programa. Ha sido, si quieres añadir algo más, te iba a decir los micrófonos, tienes la pantalla abierta. Sí. Me imagino que tendremos otras ocasiones de charlar. No quiero hacer esto más extenso, ya sé que tienes cosas que hacer. Y nada, agradecerte mucho la imagen y las palabras, sí. Opiniones, por supuesto. Bueno, pues agradeceros a vosotros naturalmente la llamada y bueno, un saludo pues en la red, ¿no? Tan importante como es el ámbito virtual y todos aprendemos cosas. Ya sabes que cuando me llamaste para hacer un poco esta entrevista, claro, como decías una radio, te dije, pero no habrá imágenes. No, dices, sí, va a haber imágenes porque esto va a salir tal. Aquello que parece entrañable, ¿no? Porque existía no el contacto físico, pero sí la apreciación de las vibraciones de la gente, ¿no? Era otra cosa. Bueno, eso se ha acabado. Eso ya no. Sí. A veces en la mesa de la radio hemos llegado a tener 8 personas. Teníamos 4 micrófonos de 8 personas, ¿no? Bueno, crea otra forma de comunicación, esta es más distante, más fría, pero es lo que hay. Yo creo que aquello tiene difícil regreso. Bueno, habrá que encajar cosas, hay que encajar cosas, ¿eh? Mira, nosotros estamos pensando hacer ahora casi congresos, ¿no? Que hablamos de 500 personas, pues casi telemáticos, ¿no? Sí. Si ya tenemos sistemas de votación, ya podemos votar aquí en Cantabria cosas que afectan a toda España en sistemas telemáticos, en fin, todo eso hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovechar las cosas, yo creo que es así, quizás a lo mejor es una cosa que digo ya como persona que soy un poco mayor, pero hay que aprovechar los avances tecnológicos, pero para mejorar en calidad de vida, no para ser esclavos de ellos, ¿eh? La libertad está muy por encima de todas esas cosas. Utilicemos los medios, no que los medios nos utilicen a nosotros. Yo me imagino que te estás refiriendo al teletrabajo. Bueno, al teletrabajo, naturalmente, y a esa distancia que supone tomar decisiones sin la presencia del ser humano, ¿no? Sí. Que es muy importante el contacto.
yo espero que podamos darnos abrazos y no virtuales. Bueno, por lo menos aquí no hace falta mascarillas. Eso es verdad. Nos sale más barato. Bueno, Carlos, por lo dicho, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.